amigos y hermanos de Rompiendo Lazos de Opresión. Gracias siempre, muchas gracias a ustedes. Muchos besos por ver estos videos. Ahí en ese rinconcito del mundo donde usted está viendo ese video, vaya todo mi cariño, mi amor y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Si ustedes vieron el video anterior, el tema que estamos dando es la mujer que conversó con Jesús. Esta sería la segunda parte. Si tú estás viendo este video y no has visto la primera parte, te invito a que la vayas a ver porque así complementas el estudio. Lo separé en dos porque era demasiado extenso y nos lleva mucho tiempo, y cuando es muy largo pues incluso hasta tiende a aburrir un poco. Y mi idea no es que tú te duermas con estos mensajes, sino más bien que aprendamos juntos, nos edifiquemos en la palabra de Dios. Antes de dar inicio a esta segunda parte del tema, vamos a orar para que sea el Señor hablando en nuestra vida. Como siempre, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de grabar la segunda parte de este tema, la mujer que conversó con Jesús. Te pido que tú hables, Señor, a través de mi vida, que tú me uses, que sea yo un instrumento en tus manos, llega a cada rincón del mundo con este tema, con esta enseñanza, Señor, y que así podamos todos aprender sobre tu palabra y ser todos edificados. Usa mi boca, usa mi vida, usa mi ser, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo impactando vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el tema que dejamos a la mitad. Hicimos la primera parte y ahora vamos con la segunda. Y espero que sea igual de emocionante solo de pensar la mujer que conversó con Jesús. En realidad, a Dios le encanta que nosotros conversemos con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración. La oración ha quedado para que es un canal de comunicación entre Dios y nosotros, o nosotros y Dios. Entonces, a Dios le encanta. ¿Sabe una cosa? Haciendo un paréntesis a este tema, el Señor creó a Adán y Eva en el jardín del Edén porque quería tener personas que lo amaran voluntariamente, que quisieran entablar conversación con Él. Y dice la Biblia que el Señor bajaba a conversar con Adán, con ellos al jardín del Edén, con Adán y Eva. Y fue hasta que ellos pecaron que esa comunicación cesó y que ese canal de comunicación quedó cortado, quedó cerrado para el ser humano con Dios. Así que es hasta que Cristo aparece que el camino nuevamente, que ese canal de bendición se restaura, se recupera, y ya nosotros a través de la oración podemos conversar con el Padre, tan fácil como abrir nuestra boca y elevar una oración a Dios. ¿Sabe? Una oración, y esto no es del tema, pero ahorita me viene a la mente, solo aclararles unas cuantas cosillas, que oración no es lo mismo que rezar. Mucha gente confunde esos términos o cree que es lo mismo, y no. Rezar, ¿qué es? Una serie de repeticiones. Una serie de repeticiones. Pero orar es hablar, conversar, es comunicarnos con Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cuando nosotros rezamos, usted repite el novenario, repite lo mismo, el Padre nuestro que está en el cielo, pero casi lo hacemos como automático, como un periquito que dice que habla, pero no lo hacemos con el intelecto también. Entonces no sabemos a veces ni qué estamos diciendo.
¿vea? Además, una repetición, como que fuera una grabadora. Pero cuando usted habla con Dios, cuando usted le dice, Señor, me siento así, me siento así, te necesito, te adoro, empieza a haber una conexión entre su espíritu y el espíritu de Dios, y ahí se funde y hay un fuego y una cosa hermosa, preciosa. Tiene que experimentarlo si usted no lo ha experimentado. Así que lo dejo ahí porque el tema ahorita no es la oración, pero quería dejar esa explicación porque muchos confundimos eso. Dice voy a orar cuando en realidad va a rezar, ¿verdad? O a la oración le dice vas a rezar y no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Y en la palabra de Dios dice que nosotros hacemos, que algunos de nosotros hacemos vanas repeticiones. Eso está escrito en la Biblia, búsquelo. Vanas repeticiones. ¿Por qué vana? Porque es como algo hueco, como algo que no tiene esencia. Solo hablar. Como un periquito, habla. Pero aquí en su intelecto, en su mente, nada. No está conectando con nada ni con nadie, solo es una repetición. Así que valga la aclaración ahí. Y hoy sí, damos por iniciada esta segunda parte de la mujer que conversó con Jesús. Y vámonos a Juan. Recuerden, al libro de Juan, si usted tiene su Biblia a la mano. Vámonos al capítulo 4. Váyase al capítulo 4 y vamos a empezar del versículo 15 en adelante. Vamos versículo a versículo. Recuerde, vamos versículo a versículo. Vamos escudriñando estos versículos, viendo qué le podemos sacar a cada versículo, qué reflexión nos deja cada versículo. En el versículo 15 dice, y la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. En el versículo anterior, el Señor le estaba diciendo que Él podía darle de esa agua viva, de la cual ella nunca tendría sed. Es un agua de una fuente que salta para vida eterna. Y ella en este siguiente versículo le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Vemos que la mujer insiste en la parte terrenal, en la parte material, y todavía ella no ha entendido que Jesús le está hablando de lo espiritual. Hasta este punto, la mujer samaritana, no había entendido bien el mensaje y ella creía que Jesús le iba a dar de algún tipo de agua milagrosa, pero agua física, agua, y no del agua espiritual que el Señor le estaba hablando. Sin embargo, aunque la mujer no había entendido, Jesús, con su gentileza y su caballerosidad, le ganó la confianza a la mujer, habiendo logrado por lo menos a este punto captar su interés y su atención. Porque si vemos en el video anterior y en los versículos anteriores, que la mujer se veía un poco reacia a querer hablar con Jesús. Para ella era como desconcertante estar hablando con un judío con quien los samaritanos no se llevaban bien, y con un hombre, como ya decíamos la vez anterior, no les era permitido a las mujeres estar hablando con hombres. Entonces para la mujer era todo desconcertante, y que Jesús le pedía agua y que él era judío, y ella estaba toda desconcertada. Vámonos al versículo 16, dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Estamos hablando que en el versículo 15 todavía ella no entendía nada de lo que Jesús le estaba hablando. Ella estaba pensando que del agua que Jesús le ofrecía era del agua
de un agua milagrosa que ella la iba a ingerir y que nunca más iba a tener sed. Lo estaba viendo en el ámbito terrenal. Pero cuando en el versículo 16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, esto lo dice en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. En el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tampoco tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo. En el versículo 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ella ve que el Señor toca la llaga, a ella le dolió. Ella como que le cayó, como que aquí en mi país, un dicho popular dice, como que le cayó el 20, como que cayó en cuenta. Y entonces ella se queda sorprendida y le dice, me parece, Señor, que tú eres profeta. O sea, ¿por qué le dijo eso ella a él? Porque él era un desconocido, era un hombre que no era de Samaria, no podía saber la vida de la mujer. Entonces, ella lo ve en ese sentido y dice, solo alguien que proviene de Dios, que puede ser un profeta, me puede conocer la vida. Ante la pregunta del Señor Jesús, la mujer optó por mentirle al Señor Jesús diciendo, no tengo marido. Fue lo primero que ella contestó en este versículo, no tengo marido. Mas cuando Jesús le muestra su divinidad y omnisciencia, recordemos omnisciencia es que Jesús todo lo sabe, cuando ella se vio descubierta por Jesús, porque Jesús es omnisciente, que significa que todo lo conoce, todo lo sabe. Lo que tú estás pensando en este momento, Él lo sabe. Hasta entonces, al ser confrontada con la verdad, cae en cuenta que no está hablando con un ser mortal común y corriente, sino que está hablando con una divinidad, está hablando con el Hijo de Dios. Y lo primero que se le ocurre decir a ella, me parece que tú eres profeta. En ese momento ella estaba también algo desconcertada porque al descubrirle su intimidad, ella piensa, o este Dios, o me parece que es profeta. Pero esto ya no estamos hablando de simple agua del pozo. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, le dice ella. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, cuando Jesús le revela a esta mujer su condición espiritual, la confronta con su verdad, ella se ve descubierta. ¿Y qué hace? Vuelve, retrocede y se va a lo religioso. Así como comenzó cuando comenzó la conversación con Jesús, le comienza diciendo, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Vuelve a lo religioso para disuadir el tema, porque los seres humanos somos como especialistas en eso. Cuando nos confrontan con nuestra verdad, o huimos o vemos de qué forma disuadimos para que no nos confronten con nuestra verdad. Y esto estaba haciendo la mujer samaritana y vuelve a lo de la religión y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Estaba queriendo cambiarle el tema al Señor, como diríamos nosotros. Así que cuando el Señor le toca el tema de los maridos,
ella empieza a hablarle al Señor de religión. Muchos queremos esconder nuestra verdad, nuestra realidad. Cuando somos confrontados, cuando la Biblia nos confronta con nuestra realidad, muchos tenemos pretextos a la mano para excusar mi actitud, mi pecado o mi forma de vivir la vida alejada de Dios. Muchos, cuando nos escondemos, cuando somos confrontados, nos escondemos en religiones, en apariencias religiosas, en vestiduras. Nos escondemos. Bueno, muchos aparentamos ser una cosa siendo otra. Muchos aparentamos apariencia de piedad, sin embargo por dentro somos el mismo demonio. Y también otros le apuestan a la apariencia material, a vestir de marca, por ejemplo, a un apellido rimbombante, a aparentar lo que no somos, o se esconden en la fama, en fortuna, en sus propias ideas. La situación aquí es que en lugar de buscar o de arrepentirnos o de reconocer y decir realmente esa soy yo, esa persona soy yo, es como que me esté viendo en un espejo y veo que tengo una mancha y digo, sí, tengo una mancha. Entonces empiezo a poner excusas y me quiero esconder detrás de eso. Esta mujer se estaba escondiendo detrás de la religión, detrás de la religiosidad, y empieza como a querer buscar discutir con el Señor de eso, en lugar de ella reconocer, en lugar de saber que el Señor estaba poniendo su dedo en esa llaga. Y cuando le dolió, la reacción de ella fue regresarse al tema de la religión y buscar discutir con el Señor. Muchos de nosotros también no nos gusta que nos digan que andamos mal, que estamos mal con el Señor, que estamos en pecado, que eso que estamos haciendo no está bien. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ego y el orgullo también muy elevado y no nos gusta. Y a veces lo que hacemos es discutir con la persona, es defendernos, como nos sentimos como atacados, y porque creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, dejando de lado lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Y entonces es ahí cuando cerramos las puertas a la bendición de Dios, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escondiéndonos debajo de religiones, estamos escondiéndonos debajo de ser famosos, ¿sí? Pero por dentro estamos podridos, somos una llaga podrida. Por dentro, muchos ricos y famosos están en centros de rehabilitación porque han caído en la adicción de las drogas, en la adicción del alcohol. Muchos han perdido su vida por sobredosis. ¿Por qué? Porque nos estamos escondiendo en eso. Y cuando las personas nos confrontan nuestra realidad, nosotros tratamos de, como ya decía, de discutir eso con la otra persona. Incluso a veces llegamos hasta a ofender a otra persona porque me está tocando la llaga y me está doliendo. Y en lugar de ser humilde y reconocer que sí soy pecador, que sí soy necesitado de Dios, que es cierto, yo estoy haciendo esto malo, que es cierto, yo estoy en esto. Como esa mujer, el Señor le está diciendo, es cierto, 5 maridos has tenido y el que hoy tienes tampoco es tuyo. O sea que eran 6 maridos
que a ella no le habían podido hacer feliz, que esa agua que ella había tomado, esa agua, o sea, esa búsqueda de la felicidad, de la estabilidad, no le había funcionado. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, vas a volver a tener sed, porque ahora te casas con este, te va a fallar, ahora te casas con este otro, ahora te acompañas con este otro hombre o con esta otra mujer, te va a fallar. Entonces vas a tener siempre esa sed, vas a tener siempre ese vacío, vas a tener siempre esa zozobra, ese deseo de encontrar lo que llene tu vida. Pero la única persona que puede llenar tu vida se llama Jesucristo. Pero la mujer estaba enfrascada en la religión. Muchos, cuando la palabra nos constriñe, la palabra nos golpea, la palabra de Dios, muchos lo que hacen, si van a una iglesia y escuchan que la palabra de Dios les está poniendo el dedo en la llaga, lo que hacen es, ay no, esa iglesia no vuelvo a ir. Y si es una persona a la que le está hablando de Dios, ah no, esa persona ni le vuelvo a hablar porque no me gusta lo que me dice. ¿Por qué? Porque quiere seguir en su vida de pecado, quiere seguir en su condición deplorable, que aunque esté mal, que aunque esté como esté, no quiere salir de ahí, porque encuentra más deleite en el pecado que en las cosas de Dios. Así que en el versículo 21 dice, Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando ella le saca el tema de la religión, él le mueve el tapete y le dice, ese tema no lo quiero discutir porque la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ya más adelantito en otro versículo vamos a ver por qué el Señor le dice eso. Y es que el Señor le dice eso porque Dios no quiere que los seres humanos tengamos una religión, sino una relación personal con Él, que le lleguemos a conocer. Y solo le podemos conocer cuando nosotros leemos su palabra. Solo le vamos a conocer cuando nosotros le buscamos en oración y Él responde a nuestras oraciones. En la lectura de la palabra usted va a encontrar cómo es el Señor y todo y qué quiere de nosotros. Y eso es lo que muchos les cuesta entender. Ellos se enfrascan en el puro formalismo que le dicta las congregaciones donde ellos van. Eso se llama religión, apegarse a un cúmulo de reglamentos de una determinada congregación. Pero lo que Dios anda buscando es una relación personal. Por eso es que le dice a la mujer, créeme que va a llegar el momento que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, porque vamos a ver más adelante por qué. Leamos el versículo 22. Dice, vosotros, le dice el Señor, vosotros samaritanos adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos, le dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Pero por qué le dijo que viene de los judíos la salvación? Pues fácil, porque Jesús nace del linaje de David. Y Jesús nació ahí en Judea, y allí nace el Señor en Belén,
en la ciudad de Belén. Y allí, en el Gólgota, Él iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Entonces, no se trata de un lugar, sino de una persona, de quien la salvación no venía ni de Samaria ni de Judea, venía de Jesús. Venía directamente del cielo, de la persona de Jesús. Así que cuando le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le está diciendo, no se trata de lugares, se trata de persona, se trata de mí. Mas la hora viene, le dice Jesús en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, y le dice, y ahora es, porque en ese momento estaba el que iba a salvar la humanidad frente a ella, el Salvador de este mundo estaba frente a ella, y le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, no en un lugar, sino aquí, en el corazón. Aquí le vamos a hacer un altar a nuestro Dios, le vamos a poner el trono de Dios para que Él se siente en el trono de nuestro corazón, aquí adentro. Cada uno de nosotros se viene a convertir en un templo del Dios vivo. Y entonces usted puede estar en su vehículo, puede estar en su iglesia, puede estar en su casa, puede estar en su trabajo. Donde sea, usted puede adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque dice la Biblia, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, no personas que estén peleando por religiones, por nombres de iglesias, por lugares, que la mía es la mejor, no la tuya, no. Sino por aquellos que han conocido a Jesús y que lo han sentado en el trono de su corazón y que le adoran en espíritu y en verdad, le adoran de corazón, le adoran con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Ese tipo de adoradores es el que el Señor anda buscando. En el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, oiga bien, es necesario que le adoren. Oiga, vuelve esa palabrita bonita y de peso que estudiamos en la primera parte de este tema, en el video anterior. Puede ir al video anterior y ver, porque incluso di hasta lo que significaba la palabra necesario. El versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oiga, necesario. Necesario. Así que a Dios no le importa tanto dónde usted le adore, sino cómo le adore. ¿Cuál es la forma que usted tiene de adoración para Dios? Que nace en su corazón para decirle a Él, para adorarle a Él. Entonces dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta palabra necesario es una palabra, les decía en el video anterior, es una palabra de peso. Cuando dice que es necesario que le adoren, está hablando, que me está diciendo, es indispensable, es ineludible, es de manera forzosa que tú tienes que adorar así. No hay otra forma que Dios se agrade de adoración. No porque tú adoras en el palacio más lindo que exista, en el templo que está lleno de oro, que tú le has puesto mármol por todos lados, que vale una fortuna ese templo. No por eso el Señor está ahí. Si los que entran ahí son personas vacías, son personas huecas, son personas
que la iglesia la agarran como un club social más que un lugar de adoración, créeme, amigo, aunque eso sea un lujo, Jesús no va a estar ahí, no va a entrar ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no es que si tú lo crees, no es que si tú lo piensas, es que es necesario, dice la Biblia. Necesario es algo indispensable. O sea, si el Señor dice que es necesario, no hay otra forma de adorar. Tú te puedes inventar las formas que tú quieras de adorar. Tú puedes querer adorar de cabeza, puedes adorar de rodillas, puedes adorar sentado. Pero si no lo haces en espíritu y en verdad, si no estás ocupando esta palabra, es necesario que adores en espíritu y en verdad. Entonces, eso no está llegando a Dios. Eso no está agradando a Dios. Porque no se trata del lugar, como decía la samaritana, nosotros adoramos aquí en el monte y ustedes dicen que en el templo de Jerusalén, allá. No, el Señor le dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad, con un corazón humilde, sincero, dándole la deidad a ese Dios que le corresponde, la grandeza, el poderío sempiterno de Dios. Cuando nosotros le adoramos con esa devoción, en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, créanme, amigos y hermanos, es un momento de deleite, es un momento de refrigerio, es un momento hermoso, precioso. Si tú no lo has saboreado ese momento, yo te invito a que lo hagas. No importa el lugar, vete a un rincón de tu casa, busca un lugar para adorar a Dios en tu casa o en tu trabajo, busque ese tiempo, no importa dónde. Si tú estás adorando en espíritu y en verdad, allí vas a sentir la presencia del Espíritu Santo, allí vas a encontrar esa paz, esa agua que salta para vida eterna. Ahí será saciada tu sed. Ahí es donde sentirás que como ríos de agua viva corren en tu interior. Allí es donde verdaderamente el fuego del Espíritu Santo sentirás que quema tu alma, quema tu vida, quema tu interior, donde sentirás experiencias maravillosas con Dios. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. No importa tanto el lugar, importa la forma, importa cómo tú lo vas a hacer, en espíritu y en verdad, dice la palabra. El versículo 25 dice, le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire, ya aquí cambia el panorama. La mujer en la conversación que tenía con Jesús, recordemos que ella estaba ya regresando a hablar de religión, en dónde adoras tú, en dónde adoro yo. Y el Señor le sacude el piso y la sienta y le dice, la hace caer en cuenta. Y entonces son los versículos que acabamos de estar leyendo de la forma de adoración que Dios busca, no el lugar donde. Y viene ella y le dice, sé que ha de venir el Mesías. Oiga, esta mujer estaba en pecado, pero no era ningún ignorante. Ella sabía que el Mesías iba a venir un día. Y le dice, bueno, le dice ella, ya no discutamos. Creo que aquí el que nos va a sacar de dudas es el Cristo. Así que cuando Él venga, Él va a decir realmente dónde vamos a adorar. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Es que cuando caemos en cuenta de qué es lo que Dios espera de nosotros, de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando Él abre nuestros ojos espirituales, cuando nosotros cedemos nuestro orgullo, cuando deponemos nuestro orgullo, nuestra forma de querer ocultar nuestro pecado, entonces el Señor se revela en nuestra vida cuando uno dice, sí, es cierto,
yo he estado en este pecado, yo estoy sumida en este pecado, yo necesito de ti, Señor. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces Jesús se revela a mi vida y me dice, yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que puede sacarte de esa situación económica en que tú estás. Yo soy el que puedo salvar tus pecados. Yo soy el que puedo sanarte de ese COVID, de ese cáncer, de cualquier enfermedad que estés adoleciendo. Yo soy el que puedo llenar tu vida, llenar ese vacío que tienes en tu vida. Yo soy el que puede darte de esa agua, de esa fuente que salta para vida eterna. Yo soy el que te puede dar la salvación. Yo soy. Entonces el Señor se revela a ti. Y es lo que hizo con la mujer. Le dice, yo soy. Pero hasta que ella reconoce que Jesús es el único que puede decir dónde se va a adorar. Entonces se revela. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros clamamos a Jesús, reconocemos que somos pecadores y le decimos al Señor, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que he fallado. Yo te confieso mis pecados a ti, perdona mis pecados, maldades, iniquidades. Entrego mi vida a ti. Entonces el Señor se revela, entonces el Señor llega, se acerca, te limpia, te sana tus heridas, pone un ungüento en esas heridas que te duelen, que te lastiman. Entonces el Señor se revela. De lo contrario, tú estás viviendo, tú que vas a iglesias, lo que estás viviendo es religiosidad, vida religiosa, vida vacía. Yo recién me había convertido a Cristo. Yo iba a una iglesia, había recibido a Cristo, pero nadie me había confrontado con mis llagas, con mis dolencias, con mi pecado. Yo estaba llena de amargura, tenía raíces de amargura en mi corazón, tenía resentimientos, tenía falta de perdón. Yo iba a la iglesia, pero yo era una mujer triste, vacía. Yo decía, yo veo a todos los demás sonreír, veo que irradian paz, gozo. Y yo, ¿por qué no puedo ser como ellos? Hasta entonces nadie me había revelado a mí que la condición, nadie me había tocado esa condición. Hasta que yo voy a un retiro de la iglesia donde yo asisto, la persona que predicó habló sobre el perdón. Hasta que yo perdoné, las raíces de amargura fueron desarraigadas de mi corazón. Y yo pude ser feliz, yo pude tener ese paz, ese gozo y irradiarlo en todo mi ser, en mi rostro, en mi vida completa. Y es que es hasta cuando nosotros reconocemos dónde tenemos la llaga, dónde tenemos esa enfermedad, dónde tenemos ese pecado arraigado, hasta que nosotros, perdón, hasta que nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, que hemos andado alejados de Dios, que hemos vivido vidas apartadas de Dios, tomando decisiones sin consultarle a Dios, y eso nos ha traído dolor, fracaso, angustia, depresión. Hasta entonces es que el Señor se revela a nuestra vida. Así que la samaritana le dice, hasta que venga el Cristo, Él va a ser quien nos va a decir dónde vamos a adorar. El Cristo, por cierto, significa el ungido, para los que no lo sabían. El Cristo significa el ungido. Así que Él se le revela a la samaritana y le revela su identidad, que no era ni un profeta como ella se imaginaba, sino que era Dios mismo
hablando con ella. Era Jesús, era el Cristo que ellos tanto habían estado esperando. En el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ninguno preguntó. Seguramente el Señor aprovechó ese tiempo en que ellos iban a comprar los alimentos. Como el Señor es omnisciente, Él sabía que esta mujer necesitaba de Dios, que creía en que Jesús iba a venir, que ya había en ella algo ahí, que de alguna manera ella estaba esperándolo a Él, porque sabía que un día iba a aparecer el Cristo, el Mesías. Entonces ella le dice, entonces los discípulos vinieron de comprar, pero no le preguntaron qué hablas con ella, ni qué hace ella aquí, ni nada. Los discípulos respetaban a su maestro, confiaban en él, confiaban que lo que él estaba haciendo era la obra de su Padre. Ellos lo conocían perfectamente y sabían que cualquier cosa que Jesús hacía siempre tenía que ver con la obra que el Padre le había encomendado. En el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad, dijo a los hombres. En el versículo 29 dice, venid, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Le dice a los de Samaria, donde ella vivía, porque ella dice, dejó su cántaro ahí en el pozo. Cuando llegaron los discípulos, cuando Jesús se reveló a ella, ella salió para la ciudad. Y es que mire, cuando Jesús se revela en nuestra vida, cuando nosotros tenemos a Jesús, cuando invitamos a Jesús a venir a nuestro corazón y cuando sentimos su gracia, cuando sentimos su amor, cuando sentimos su interés por nosotros y cuando Él ha limpiado nuestros pecados, cuando Él ha llenado nuestras vidas, es que no podemos quedarnos callados, es que no podemos quedarnos con eso, es que si Dios me bendijo, yo quiero bendecir a otros también. Y este fue el caso de la mujer samaritana. Y dice, salió, me imagino, salió corriendo. E incluso cuando el Señor le dijo, yo soy, ella debe haber sentido que su corazón le palpitaba. Y salió corriendo para Samaria, dejó su cántaro, no le importó que tenía que caminar 1 kilómetro para llegar y volver de nuevo con ellos otro kilómetro para traérselos a Jesús. Algunos pastores he escuchado que dicen que esta fue la primera mujer misionera, porque fue a la ciudad a predicarles, a decirles las nuevas de salvación, a decirles que ahí había un hombre que ella creía que era el Cristo. Y ellos también no dudaron en salir con ella para donde estaba Jesús. En el versículo 30 dice, entonces saliendo de la ciudad, vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Los de Samaria, los hombres que las personas que la mujer les había ido a hablar de Jesús. Es que cuando nosotros estamos en ese fuego, cuando nos encontramos con Jesús, nosotros queremos hablar de Él. Es que cuando nos enamoramos de Jesús, es como cuando usted se enamora de su novio o de su novia. Es que usted quiere solo estar hablando de él o solo quiere hablar de ella. Y así es cuando nos enamoramos de Jesús, los cristianos. Nosotros queremos hablar de él y compartir
lo que Él nos ha dado, de esa agua que Él nos ha dado, queremos compartirle a los demás. Así que podemos notar en este versículo 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Vinieron a Él, no lo dudaron, no dudaron de la voz de la mujer. Dice, vinieron a Él, los hombres de Samaria. En el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Estos eran otros como la samaritana que estaban hablando en lo carnal, en lo material, no en lo espiritual. El Señor le estaba hablando en lo espiritual. En el versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, se me fue la palabra. Mi prioridad, sí, esa es la palabra. Mi prioridad no es tanto estar comiendo, estar bebiendo, estar disfrutando. Mi prioridad es hacer la obra que mi Padre me mandó a hacer la voluntad de Dios. Así que no me estén ofreciendo comida porque ahorita estoy más en que en la obra de Dios. La mujer se fue, ella como Él en su omnisciencia ya sabía, ella va a venir con las otras personas y yo tengo que hablarles del reino de los cielos, de que el reino de los cielos se ha acercado y de la salvación. Entre tanto la mujer fue a Samaria, sus discípulos insistían en que Él comiera. Así que ya dijimos la respuesta del Señor, que les dijo que Él tenía una comida mejor. Y el Señor no estaba tan interesado en comer, su mayor satisfacción era hacer la voluntad de su Padre. Ojalá que muchos de los que nos llamamos cristianos, esa también sea nuestra prioridad, nuestra satisfacción, y no anteponer cosas materiales a el servicio de Dios. Cuando a veces a usted le dicen quiere servirle a Dios, o le dicen predica la palabra, quiere ser líder, quiere ser pastor, las personas ponen pretextos y las personas dicen, no, gracias, es que no tengo tiempo, es que aquí, es que allá. La gente se pone a pensar, ay no, estar metido en eso, no, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces su prioridad está en el trabajo y en otras cosas materiales temporales, y no trabajan para lo que es eterno, como lo hacía nuestro Señor Jesús y como se lo enseñó a sus discípulos. En el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. En el 36 dice, del 36 al 38 dice, el que siega recibe salario y el que recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce justamente con el que siega, porque en esto es verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En estos versículos del 35 al 38, Jesús le da una cátedra a sus discípulos de la siega y de la siembra. ¿Qué significa la siega? La siega significa recolección de un fruto maduro. Es un término que se utiliza en la agricultura. Y les instruyen
de esa manera, les ilustra de esa manera a sus discípulos y les dice: yo los he enviado a cegar lo que otros labraron y ustedes tienen que ir a trabajar esas almas que están esperando escuchar palabra de Dios. Ellas están ya necesitadas, están listas para que ustedes vayan y solo vayan a cegar, a recoger los frutos maduros, porque otros ya predicaron. Muchas veces sucede que alguna persona le habla de Cristo y le dice: quiere recibir a Jesús, y esa persona dice: no, otro día. Pero de ahí el Señor pone otra persona, pero esta persona que le predicó, la primera persona que predicó a Cristo, dejó esa semilla sembrada, y cuando llega otra persona y le habla, entonces esa persona es la que ciega, porque recoge lo que el otro sembró, porque esta persona con él no quiso recibir a Cristo, pero tal vez con el otro, y eso es lo que le está diciendo el Señor. En el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces muchos creyeron porque ella le dijo que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. Le había dicho sus pecados, en lo que ella andaba. Entonces muchos creyeron por su testimonio y la cosecha fue grande. Dios utilizó a aquella mujer, como dice la Biblia, lo vil del mundo, recogió a Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen que ellos no son pecadores, que ellos... Nadie hubiera dado 5 por esta mujer, incluso pues en esa época, si había tenido 5 maridos y todo eso. Seguramente era una mujer que era desechada, rechazada, juzgada por los demás. Nadie daba 5 por ella. Y a ella le plació Dios utilizar para ir y traer a Dios esa multitud de personas que por su testimonio creyeron. En el 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Vinieron los samaritanos al pozo a rogarle al Señor que se quedara con ellos. Y el Señor se quedó 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, usted aquí puede notar que la ciudad de Samaria estaba esperando a Cristo, estaba esperándolo. Y ellos creyeron, fue una multitud de personas. Y dice que lo rogaron, le dijeron: quédate con nosotros. Es que cuando uno encuentra a Cristo, uno no quiere que Él se vaya, porque Él es su todo. Él es el que te bendice, Él es el que te guarda, Él es el que vela tus sueños, Él es el que te ama, el que te entiende, el que te escucha, el que está en todo momento, el que no te juzga, el que te da amor incondicional. Él es todo, esa fuente que salta para vida eterna. Es esa agua viva que refresca tu alma. Es el que te ofrece paz, gozo. Es el que te ofrece vida eterna. Es que cuando encuentras a Jesús, lo encuentras todo. Y la misma Biblia dice: apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y es una gran verdad. Así que los samaritanos le rogaron que se quedara. Y sabe, el Señor se quedó. No rechazó esa invitación. Cuando usted invita al Señor a quedarse en su vida, cuando usted invita al Señor a su casa, cuando usted invita al Señor a morar en su corazón,
El Señor nos rechaza. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo desprecia. Dios no lo rechaza. Te puede rechazar tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, tus amigos te pueden dejar. Pero la Biblia dice, tu madre y tu padre te pueden dejar, mas yo con todo te recogeré. El Señor, mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, es el que nunca te va a dejar. Por eso no te alejes de Él. Si andas apartado de Él, vuelve a los caminos del Señor. Y si no lo has conocido, conócelo como lo conoció la mujer samaritana. Y nunca más tu alma volverá a tener sed. Y mire, el Señor fue, se quedó, pero ¿sabe qué? No se quedó para descansar en Samaria. No se quedó para tomarse un día de descanso. No se quedó para vacacionar en Samaria. Se quedó para predicar. Y otro grupo de personas se entregaron al Señor. Y me encanta cómo termina este último versículo 42. Que los samaritanos dicen, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué lindo cómo termina este versículo. Ellos creyeron de todo corazón que Él era Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros creer que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios? ¿Por qué andamos buscando en religiones a Dios, a Jesús? ¿Por qué andamos buscándolo en sectas? ¿Por qué andamos buscándolo en cosas efímeras? ¿Por qué lo andamos buscando en donde no debemos buscarlo? Busquémoslo en espíritu y en verdad. Busquémoslo en la palabra de Dios. Ahí va a encontrar ese Cristo. Y usted va a desear que Él se quede para siempre en su vida. Así que, mis amigos y hermanos, los samaritanos declararon con fe, diciendo, sabemos que este es el Cristo, el verdadero Salvador del mundo. ¿Por qué dice el verdadero Salvador del mundo? Porque hay muchos falsos Cristos que se han levantado, que no son verdaderos. Y que engañan a muchos. ¿Y sabe por qué los engañan? Porque desconocen la palabra de Dios. Porque cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, podemos comprar cualquier cosa falsa, porque no sabemos. Pero cuando verdaderamente nosotros conocemos al verdadero Cristo, al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Salvador del mundo, como dijeron los samaritanos, entonces nuestra vida es transformada. Tu amigo quiere ser transformado. Mi hermano, tú, aunque vas a una iglesia, pero tienes raíces de amargura, tú vives en quebrantos, en tristezas, en temores, Cristo es la solución para tu vida. Cristo es esa agua que el Señor le ofreció a la samaritana. Ahora te la está ofreciendo a ti. Es tu decisión si quieres tomar de esta agua viva que el Señor ofrece a los hijos de Dios y a los que aún no son hijos, pero que pueden serlo si hacen conmigo esta oración. ¿Quieres orar conmigo y quieres recibir a Cristo en tu corazón y decirle rogarle como hicieron los samaritanos? Quédate conmigo. ¿Quieres decirle al Señor, quédate conmigo? Si tú le quieres decir, cierra tus ojos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, proclamando que tú eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos.
proclamándote como Rey, Señor, haciéndote Rey de mi corazón. Señor, vengo intercediendo por esas personas que se han puesto en oración conmigo en este momento. Estoy orando por esa persona que no te conoce. Esa persona que está viendo este video no te conoce. Te pido en el nombre de Jesús que toque su corazón en esta hora. Padre, ten misericordia y compasión en esta hora, Señor. Revélate como te le revelaste a la samaritana. Revélate a cada persona que está viendo este video. Si tú quieres de esa agua viva, repite esta oración conmigo. Padre, vengo delante de ti a entregar mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que viniste, moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Y estás sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Padre, toma este momento, mi vida. Envía tu Espíritu Santo a morar en este momento en mi ser. Te pido que tomes el control absoluto de mi vida y que te quedes en mi corazón. Padre, también te pido por mis hermanos en Cristo, que aunque van a una iglesia, Señor, pero están vacíos, pero tienen raíces de amargura, falta de perdón, que están en iglesia, Señor, pero están vacíos, pero no están adorando en espíritu y en verdad, Señor. Hay sequedad en el corazón. Te pido, Señor, esos hermanos que están orando, te pido que tú los llenes con esa agua viva, que ríos de agua viva corran en su interior, Señor, refresque el alma. Padre, que salte esa agua para vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, espero haya hecho esta oración conmigo y que Dios haya hecho grandes cosas a través de esta oración y del tema que hemos tocado. Espero que haya sido un tema fascinante la conversación de esta mujer con Jesús, como lo fue para mí. Cuando yo leo esta porción, a mí me encanta, me fascina cómo se va esta trama de la conversación, cómo va evolucionando. A mí me encanta, de verdad, y el desenlace, cómo termina, me encanta, me fascina. Así que espero que, así como a mí también me ha fascinado esta porción, también a ustedes, amigos, escríbanme y díganme qué enseñanza les dejó esta reflexión, este tema. ¿Qué les encantó? ¿Qué les gustó? También me pueden decir si quieren si tienen algún tema en especial que quieren que hablemos, que grabemos videos, con gusto. Solo escríbanme a mí allí, Rompiendo Lazos de Opresión, a mi correo. También tengo Facebook. O me deja mensajito allí en YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase, dale a la campanita para que le caigan las notificaciones cuando nosotros subimos videos. Así que dele like y no se olvide compartirlos con los hermanos y amigos que no conocen de Jesús, y aunque los conozcan también, yo sé que siempre hay cosas nuevas que aprender. Ayúdenme a que la palabra corra y llegue a todos los rincones de este mundo para que las personas puedan alcanzar salvación y vida eterna. Bueno, mis amigos y hermanos, es así como hemos concluido este tema. Muchas gracias por su interés y por haber visto este video. Los quiero mucho, no se olviden, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en ese rinconcito del mundo de donde usted está viendo este video. Los amo mucho, no se les olvide. Que Dios les bendiga.